Clara se movía por la casa con una lentitud que no era de cansancio, sino de un peso invisible que la arrastraba. Hacía solo 3 meses que Manuel, su esposo, se había ido. Un infarto fulminante lo arrancó de su lado una tarde de martes, dejando un vacío que el tiempo, lejos de sanar, parecía ahondar. Cada rincón, cada objeto, cada sombra en aquel hogar de toda una vida le recordaba su ausencia. La cafetera seguía en su sitio, el sillón de lectura, incluso sus zapatillas junto a la cama. Pequeños fantasmas que no la aterrorizaban, sino que le perforaban el alma con la punzante nostalgia. Se sentía a la deriva, como una hoja arrancada de su rama, flotando sin rumbo en un mar de incertidumbre. La fe, esa roca inamovible de su existencia, por momentos parecía resquebrajarse. ¿Cómo podía Dios permitir tanto dolor, tanta soledad? Se preguntaba, con lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas marcadas por el tiempo y la pena. El olor a tierra mojada que entraba por la ventana le trajo un recuerdo lejano, un día de lluvia en el que Manuel la había consolado, prometiéndole que siempre estarían juntos. Ahora, esa promesa se sentía como un eco hueco. Si alguna vez te has sentido invisible o una carga, esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque la fe siempre encuentra un camino. La soledad de Clara era una compañera constante, pero había algo más punzante, la frialdad de su familia política. Desde el funeral, las visitas habían cesado, las llamadas se habían espaciado. Parecía que, con la muerte de Manuel, ella también se había vuelto invisible para ellos. Recordaba las miradas furtivas, los susurros apagados durante el velatorio, como si su dolor fuera contagioso o, peor aún, inoportuno. Se sentía juzgada, aunque no entendía por qué. Siempre había sido una esposa devota, una nuera respetuosa y una cuñada amable, o al menos eso creía. La verdad es que la relación con Isabel, la hermana de Manuel, nunca había sido de una cercanía excesiva, pero siempre la había considerado cordial. Sin embargo, en la vulnerabilidad de su duelo, esa distancia se había tornado un abismo helado. Una tarde, mientras intentaba poner orden en unos papeles antiguos de Manuel, el teléfono vibró en la mesita de noche. Era Isabel. El corazón de Clara dio un vuelco, una mezcla de esperanza y aprensión. Hacía semanas que no hablaban. Respiró hondo y respondió, sin saber que esas palabras la golpearían con la fuerza de un puñal helado, abriendo una herida aún más profunda que la ausencia de su esposo. «Hola, Isabel», dijo Clara con la voz temblorosa, intentando sonar natural. Al otro lado de la línea, la voz de Isabel era seca, sin rastro de la calidez que Clara, ingenuamente, había esperado. «Clara, mira, no quiero andarme con rodeos. Sé que estás pasando un mal momento, pero la realidad es que las cosas han cambiado. Mi hermano ya no está. Y, sinceramente, tú eres un estorbo ahora mismo». Las palabras la golpearon como un latigazo. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Un estorbo?», musitó, su mente incapaz de procesar la crueldad de la frase. El silencio del teléfono se volvió pesado. Y luego, la voz de Isabel continuó, cortante como el cristal roto. «Sí, un estorbo. No hay otra forma de decirlo. Mi hermano te mantenía, te protegía. Ahora, ¿qué vas a hacer? No tienes hijos, no tienes trabajo. Eres una carga para todos. Ni siquiera sé por qué sigues en esa casa. Deberías considerar venderla y buscar algo más pequeño, algo que puedas mantener». Es lo que él habría querido. La llamada terminó abruptamente, dejando a Clara con el receptor pegado al oído, el sonido de un silencio ensordecedor taladrándole el alma. Su mundo, ya de por sí tambaleante, se desplomó en 1000 pedazos. No eran solo palabras, era un juicio, una condena de su propia existencia. La acusación de Isabel resonaba en su cabeza como un eco maligno. «Eres un estorbo, viuda». Se levantó del sillón, sus piernas débiles, y se dirigió a la ventana. La noche había caído, y las luces de la calle parpadeaban indiferentes a su dolor. Las lágrimas, que había intentado contener, brotaron imparables. No lloraba solo por la crueldad de su cuñada, sino por la verdad desnuda que sentía en esas palabras. Sin Manuel, ¿quién era ella? Su identidad había estado tan entrelazada con la de su esposo,
con la de esposa, que ahora se sentía como un barco sin ancla, a la deriva en un océano embravecido. La casa, que antes era su refugio, se había convertido en una cárcel de recuerdos y reproches. La idea de venderla, de deshacerse de todo lo que había construido con Manuel, era insoportable. Pero, ¿cómo podría afrontar los gastos, las facturas, la vida, sin el sustento de su esposo? La vulnerabilidad económica se unía al desgarro emocional, creando una tormenta perfecta en su interior. Miró al cielo oscuro, buscando una señal, una respuesta, pero solo encontró estrellas indiferentes. Su fe, tan fuerte antaño, ahora era solo un hilo frágil a punto de romperse. Los días que siguieron a esa llamada fueron una tortura silenciosa para Clara. Se encerró en sí misma, rehusando incluso la poca interacción social que le quedaba. Las pocas amistades que la llamaban recibían respuestas cortas y evasivas. No quería que nadie viera su dolor, su vergüenza. La palabra estorbo se había clavado en su mente, carcomiendo su autoestima, su dignidad. Comenzó a ver el mundo a través de ese filtro, sintiendo que realmente era una carga, una pieza que no encajaba en ningún lugar. Pasaba horas sentada, mirando al vacío, intentando recordar la sensación de alegría, la risa que antes compartía con Manuel. Pero incluso esos recuerdos parecían empañados por la sombra de su cuñada. La rutina diaria se volvió un esfuerzo monumental. Levantarse, comer algo, intentar dormir. Todo era gris. Se sentía como si estuviera interpretando un papel en su propia vida, un personaje secundario sin importancia. La oración, que siempre le había dado paz, ahora sonaba a súplica desesperada, a un diálogo de una sola vía, como si Dios también se hubiera apartado de ella. La casa, que antes rebosaba de vida y de la presencia de Manuel, ahora era solo un eco. Los muebles parecían más grandes, las habitaciones más vacías. Clara caminaba por ellas como un fantasma, tocando las superficies, sintiendo la ausencia palpable de su esposo. Cada objeto era un recordatorio. La colección de libros que Manuel tanto amaba, los cuadros que él había elegido, incluso el aroma tenue de su colonia que a veces creía percibir en el aire. La herida de su pérdida seguía abierta, sangrando, y las palabras de Isabel habían echado sal sobre ella. La soledad, antes una tristeza, se convertía en una carga tangible. No era solo el vacío en la cama, sino el vacío en las conversaciones, en los planes, en el futuro. Se encontró hablando sola a menudo, formulando preguntas que Manuel ya no podía responder, compartiendo pensamientos que él ya no podía escuchar. La realidad era brutal. Estaba sola, y esa soledad era abrumadora, pesada, casi insoportable. La rutina de Clara se desmoronó. Los quehaceres domésticos, antes una parte natural de su día, se convirtieron en tareas abrumadoras que a menudo dejaba sin hacer. El polvo se acumulaba en los muebles. Las plantas de Manuel languidecían por falta de riego. Ella misma descuidaba su apariencia, sus cabellos blancos enredados, su ropa holgada y sin planchar. ¿Para qué esforzarse? ¿Quién lo notaría? ¿Quién se preocuparía?, se preguntaba. La preocupación por el dinero comenzó a anidar en su mente. Manuel había sido el pilar económico, y aunque no vivían en la opulencia, nunca les había faltado nada. Ahora las facturas llegaban puntuales, y ella las miraba con creciente pavor. Sus ahorros no eran eternos, y su pensión de viudedad, aunque modesta, no sería suficiente para mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados, y mucho menos para los gastos imprevistos. La sugerencia de Isabel de vender la casa, que al principio le pareció cruel, ahora se presentaba como una posibilidad real, una opción que la aterrorizaba hasta la médula, pues sería como arrancar el último pedazo de su vida compartida. La mente de Clara se debatía entre la tristeza y la amargura. La voz de Isabel era un eco constante, pero también lo era el recuerdo de la mano fuerte de Manuel, de su risa, de su mirada llena de amor. ¿Cómo podía Dios, un Dios de amor y consuelo, permitir que una persona se sintiera tan abandonada, tan vilipendiada en su momento más frágil? Su fe, que había sido el motor de su vida, la fuente de su esperanza, parecía haberse evaporado. Se sentía defraudada, traicionada. Había rezado,
Había pedido consuelo, había buscado señales, pero el silencio del cielo era ensordecedor. Pensaba en los pasajes bíblicos que hablaban de la providencia divina, del cuidado de los huérfanos y las viudas, y se preguntaba si esas promesas eran solo palabras vacías para ella. La ira comenzó a mezclarse con su dolor, una ira silenciosa contra el destino, contra Isabel, e incluso, en sus momentos más oscuros, contra Dios mismo por haberla dejado a la deriva. La desesperación de Clara era una marea lenta que la arrastraba cada día un poco más hacia la oscuridad. Por las noches, el insomnio era su compañero fiel. Se quedaba mirando el techo, las sombras bailando en las paredes, y las imágenes de Manuel y las palabras de Isabel se alternaban en su mente, torturándola. A veces intentaba rezar, pero las palabras se ahogaban en su garganta y sentía que sus súplicas no pasaban del techo de la habitación. Era como si una barrera invisible la separara de todo lo que antes le daba consuelo. El café de la mañana le sabía a ceniza. La comida no tenía gusto. Perdió el apetito y su ya frágil cuerpo comenzó a adelgazar, sus ojos hundidos, revelando la profunda tristeza que la habitaba. Se preguntó si alguna vez volvería a sentir alegría, si la luz regresaría a su vida. La perspectiva de un futuro sin Manuel, y ahora, sin el apoyo de su familia política, se presentaba como un camino árido y desolador, sin un solo brote de esperanza. En medio de esa penumbra personal, noticias fragmentadas sobre la familia de Isabel comenzaron a llegarle de vez en cuando, a través de alguna vecina bien intencionada o de un pariente lejano que se atrevía a llamarla. Eran siempre comentarios inconexos, murmurados con cautela, casi con miedo a incomodarla. Pobrecilla la hija de Isabel, parece que no levanta cabeza con esa tos. O se oye que el niño de Isabel está siempre enfermo, una preocupación constante para ella. Clara escuchaba, asentía con la cabeza, pero las palabras se diluían en el torbellino de su propio sufrimiento. En su estado de aislamiento y dolor, le resultaba difícil conectar con las preocupaciones ajenas, por mucho que se tratara de su sobrina, la pequeña Sofía, a quien había querido con ternura cuando era una niña. La crueldad de Isabel había erigido un muro, y la empatía de Clara, aunque no extinguida, estaba sepultada bajo capas de tristeza y resentimiento. Le dolía pensar en Sofía enferma, pero el eco de estorbo era más fuerte que cualquier otro sentimiento, sellando su corazón. La frase de Isabel no solo había herido a Clara, sino que había redefinido su lugar en el mundo. Antes, era la esposa de Manuel, con una posición clara y un propósito. Ahora era la viuda, un término que sonaba a obsolescencia, a carga. La identidad que había construido durante décadas se había desvanecido con su esposo. Se sentía como una casa vacía, donde el viento soplaba a través de las ventanas rotas, llevándose consigo cualquier vestigio de su antigua vida. Los recuerdos de su juventud, de cómo Manuel y ella se conocieron, de la promesa de un futuro juntos, se volvían agridulces. Lejos de consolarla, le recordaban lo mucho que había perdido. Cada mañana, al despertar, era un esfuerzo renovado para enfrentar un día más sin él, sin el apoyo que le había brindado, sin el amor que la definía. Intentaba buscar en su interior la fuerza que sabía que poseía, pero la encontraba debilitada, como una llama parpadeante a punto de extinguirse. Su espíritu se sentía cansado, el alma exhausta de tanto llorar en silencio. Clara se esforzaba por encontrar sentido a su existencia. Pensaba en qué le hubiera gustado a Manuel que hiciera. Él siempre fue un hombre práctico, pero también de una fe profunda. Habría querido que ella siguiera adelante, lo sabía, pero ¿cómo? ¿Cómo se reconstruye una vida desde los cimientos cuando uno se siente un estorbo? Intentó retomar viejos hobbies, como la jardinería, pero las flores que antes cultivaba con esmero, ahora le parecían marchitas, al igual que su propio espíritu. La lectura, su refugio de siempre, ahora le resultaba inútil. Las palabras se convertían en borrones ante sus ojos empañados. La desesperación se cernía sobre ella como una niebla densa, impidiéndole ver más allá del presente doloroso. La idea de buscar trabajo, de empezar de cero, la abrumaba. ¿Quién querría contratar a una mujer de su edad, sin experiencia laboral reciente y con el alma rota? La sociedad, al igual que Isabel,
parecía haberle puesto una etiqueta. En los momentos más oscuros, cuando la esperanza parece desvanecerse, ¿dónde buscas consuelo? Comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para más historias de resiliencia y fe. La mente de Clara regresaba una y otra vez a la dinámica familiar que la rodeaba, o más bien, la excluía. La relación con Isabel siempre había tenido un matiz de competencia sutil, una tensión silenciosa que Manuel, con su temperamento apacible, solía disipar. Isabel siempre había sido la hermana menor, quizás sintiendo que Manuel le dedicaba demasiada atención a su esposa. Pequeñas envidias, comentarios velados sobre la suerte de Clara, habían sido la banda sonora de algunas reuniones familiares. Sin embargo, Clara nunca imaginó que esa tensión latente pudiera estallar con tanta virulencia en su momento de mayor fragilidad. La crueldad de Isabel no solo la había herido, sino que la había confundido. ¿Qué había hecho ella para merecer tanto desprecio? Se preguntaba, repasando cada interacción, cada palabra dicha, buscando alguna ofensa inadvertida, pero no encontraba nada. Solo su amor por Manuel, que ahora parecía ser el detonante de la animadversión. La soledad de Clara se agudizó. Ya no era solo la ausencia de Manuel, sino también la de una red de apoyo que creía tener. Se sentía cortada de raíz, flotando a la deriva, sin un ancla. Los días se sucedían monótonos, marcados solo por el paso del sol y la luna. Las mañanas traían consigo el peso de otro día por enfrentar, y las noches, el tormento del insomnio y la reflexión. Intentaba encontrar consuelo en la Biblia, pero las palabras, que antes le hablaban directamente al corazón, ahora le parecían distantes, ajenas a su realidad. Se preguntaba si había perdido su conexión con Dios, si su fe se había secado como un río en verano. Las promesas divinas de consuelo y esperanza parecían burlarse de ella en su desolación. «Achei que Deus tinha me esquecido», murmuraba a menudo, una frase que se había convertido en el mantra silencioso de su dolor. La sensación de abandono no solo venía de los humanos, sino que sentía que el propio cielo le había dado la espalda. La imagen de Isabel, con su rostro endurecido por una especie de resentimiento crónico, se superponía a la de la pequeña Sofía, su sobrina, con sus ojos vivaces y su risa contagiosa. Clara recordaba los veranos en que Sofía venía a pasar unos días con ellos, cuando Manuel y ella la llevaban al parque, le contaban cuentos y le preparaban sus postres favoritos. Esos recuerdos, antes dulces, ahora se presentaban con un sabor amargo. ¿Cómo podía la madre de esa niña, a quien ella había amado con el cariño de una tía, ser tan despiadada? La complejidad humana era un enigma para Clara. No lograba entender cómo alguien podía cambiar tanto, o quizás cómo nunca había visto la verdadera naturaleza de su cuñada. La tristeza por la pérdida de Manuel se mezclaba con la pena por la disolución de su familia, la destrucción de los lazos que creía inquebrantables. Se sentía como una extraña en lo que alguna vez fue su propio hogar y su propia familia. Clara se había sumergido en un silencio autoimpuesto. Las pocas personas que intentaban contactarla recibían un buzón de voz o un mensaje de texto evasivo. No quería hablar, no quería explicar su dolor, y mucho menos compartir la humillación de las palabras de Isabel. Se sentía avergonzada, como si la culpabilidad de ser un estorbo fuera suya. La casa, antes un lugar lleno de vida y risas, ahora era solo un receptáculo de su tristeza. Los días se volvieron indistinguibles, una sucesión de mañanas grises y noches oscuras. Apenas comía, apenas dormía. Su cuerpo, ya frágil, mostraba los signos de su desolación: ojeras profundas, piel pálida y una expresión de infinita tristeza en sus ojos. Se sentía como si se estuviera desvaneciendo, convirtiéndose en una sombra de lo que alguna vez fue. La esperanza, que siempre había sido una luz para ella, parecía haberse extinguido, dejándola en una oscuridad profunda y aterradora. En su soledad, Clara comenzó a revisar las pertenencias de Manuel de una manera más profunda. No solo los papeles y las facturas, sino los álbumes de fotos antiguos, las cartas que se habían escrito cuando eran jóvenes, los pequeños tesoros que él había guardado. Cada objeto era una ventana a su pasado compartido, una prueba tangible de su amor. Las fotografías la hacían llorar, pero también le traían un consuelo efímero,
la reconexión con un tiempo feliz, un Manuel vibrante y lleno de vida. Veía fotos de Isabel y ella en sus bodas, jóvenes y sonrientes, con la promesa de una vida familiar unida. Esas imágenes contrastaban brutalmente con la realidad actual. ¿Qué había pasado con esa promesa? ¿Cuándo se había roto el hilo que las unía? Clara buscaba respuestas en esos rostros del pasado, intentando entender el camino que las había llevado a esa dolorosa distancia, pero solo encontraba más preguntas, más melancolía por lo que se había perdido para siempre. La confusión de Clara se extendía más allá de su relación con Isabel. Se sentía desorientada en el mundo moderno. La tecnología que Manuel manejaba con soltura ahora le parecía un laberinto infranqueable. Las gestiones bancarias, las facturas online, todo se había vuelto complicado. La sensación de ser un estorbo se reforzaba con cada dificultad que encontraba. Se sentía inútil, incapaz de afrontar los desafíos más simples. Manuel siempre había sido su apoyo, su guía en esos asuntos prácticos, y ahora que no estaba, ella se sentía completamente desamparada. La frustración se sumaba a su dolor, creando un cóctel de emociones negativas que la arrastraban aún más hacia el pozo de la desesperación. Comenzó a evitar salir, a hacer sus compras por teléfono o pedir ayuda a vecinos que, con buena intención, la veían con lástima. Esa lástima era otra carga que debía soportar, otra capa de invisibilidad que la cubría. A medida que los meses pasaban, el eco de las palabras de Isabel se mezclaba con la creciente ansiedad por su futuro económico. Clara sabía que no podía seguir así. La pensión de viudedad apenas cubría los gastos básicos, y cada reparación inesperada en la casa, cada pequeña necesidad, se convertía en una montaña imposible de escalar. La idea de buscar un trabajo, de reincorporarse al mundo laboral después de décadas dedicada al hogar y a Manuel, era intimidante. ¿Por dónde empezar? ¿Qué habilidades tenía que fueran útiles? Se sentía anticuada, fuera de lugar. La sociedad no valoraba a las mujeres como ella, que habían dedicado su vida a la familia. Se sentía atrapada entre el amor por su hogar, el último reducto de su vida con Manuel, y la cruda realidad de que no podía mantenerlo. Era un dilema cruel, una elección imposible que la mantenía en un estado de angustia constante, sin ver una salida clara. Una tarde, mientras Clara intentaba poner en orden los antiguos recibos de la casa, encontró una carta de Manuel escrita hacía varios años, cuando él estuvo enfermo de gripe. En ella, le agradecía su cuidado, su amor incondicional y le recordaba lo fuerte que era. «Mi roca», le decía. Las lágrimas brotaron nuevamente, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino de una mezcla de amor y de una pequeña chispa de reconocimiento. Manuel creía en ella. Él la veía fuerte. ¿Por qué ella misma no podía ver esa fortaleza?, se preguntó. Las palabras de su cuñada habían sido tan destructivas que habían borrado la imagen de sí misma que Manuel tanto había valorado. Empezó a preguntarse si la crueldad de Isabel no era tanto un reflejo de Clara, como un reflejo de la propia Isabel. Una pequeña semilla de duda sobre la validez del juicio de su cuñada comenzó a germinar en su mente atormentada. Esa pequeña chispa de autoconciencia, encendida por la carta de Manuel, comenzó a crecer. Clara empezó a mirarse al espejo, no solo a su reflejo cansado, sino a la mujer que había sido, la mujer que Manuel había amado. Recordó su propia resiliencia en otras épocas difíciles, su capacidad para enfrentar los desafíos. Siempre había sido la que mantenía la calma en la tormenta, la que encontraba soluciones donde otros veían problemas. ¿Por qué ahora se había rendido? La respuesta era clara. El dolor de la pérdida y la humillación de las palabras de Isabel habían sido un golpe demasiado duro. Pero, ¿era justo para la memoria de Manuel y para sí misma seguir hundida en esa desesperación? Comenzó a preguntarse si había algo más allá de su dolor, si la fe que creía perdida solo estaba oculta bajo una densa capa de tristeza. Era un pensamiento fugaz, casi un susurro, pero era la primera vez en meses que sentía un atisbo de algo diferente a la desolación. El mundo exterior, tan ajeno a su sufrimiento, empezó a filtrarse de nuevo en la burbuja de Clara. A través de conversaciones casuales con su vecina de siempre, doña Carmen, las noticias sobre la hija de Isabel, Sofía, se volvieron más frecuentes y preocupantes.
La pobre Sofía está muy mal, Clara. Llevan días con ella en el hospital, con una neumonía muy fuerte, le comentó doña Carmen con voz apesadumbrada. Clara sintió un punzazo en el pecho. La pequeña Sofía, la niña de risa fácil, la que había llenado de alegría su casa en tantos veranos. A pesar de la amargura hacia Isabel, la preocupación por la niña era genuina, visceral. Las palabras de Isabel, «eres un estorbo», aún resonaban, pero el rostro de la niña enferma se superponía, borrándolas por un instante. Era un conflicto interno, su resentimiento contra la madre versus su afecto por la hija. ¿Podía ignorar el sufrimiento de una niña, aunque fuera hija de quien tanto la había herido? La pregunta la atormentaba. La preocupación por Sofía no la dejaba. Aquella noche, Clara no pudo conciliar el sueño. La imagen de la niña, débil y enferma, se repetía en su mente. Recordó cómo Sofía, de pequeña, siempre se acurrucaba a su lado pidiéndole que le contara historias. Manuel siempre decía que Sofía era su nieta de corazón. El cariño por la niña trascendía la animosidad hacia Isabel. Se sintió dividida. Una parte de ella quería mantenerse alejada, protegida de más dolor y de la posibilidad de ser rechazada nuevamente por Isabel. Otra parte, sin embargo, sentía una profunda necesidad de saber, de estar cerca, de ofrecer apoyo de alguna manera, por mínima que fuera. Su corazón de tía abuela la llamaba. La fe, que había languidecido, comenzó a reavivarse con un leve parpadeo. ¿No era este el momento de poner en práctica las enseñanzas de compasión, incluso hacia quienes nos han herido?, se preguntó, mientras la madrugada se cernía sobre ella. A la mañana siguiente, Clara tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. Se puso un vestido limpio, peinó sus cabellos y, con el corazón en un puño, llamó a la puerta de doña Carmen. «Doña Carmen, ¿podría, por favor, darme el número del hospital donde está Sofía? Necesito saber cómo está la niña». Doña Carmen la miró con sorpresa y una mezcla de admiración. «Claro que sí, hija. Pobre Isabel. Debe estar destrozada». Clara asintió, sin añadir nada sobre la relación con su cuñada. La llamada al hospital fue tensa. Le informaron que Sofía estaba grave, en la UCI pediátrica, y que Isabel estaba con ella, prácticamente sin moverse de su lado. El impacto fue brutal. La gravedad de la situación borró de un plumazo todo el resentimiento. Era una niña, su sobrina, en peligro. El dolor de Isabel, por un momento, se le hizo tangible, más allá de sus propias heridas. Sintió un escalofrío de compasión que la sorprendió. Clara se encontró de pie frente a la entrada del hospital, con el mismo miedo y la misma incertidumbre que cuando Manuel estuvo internado. Los pasillos olían a desinfectante y desesperación. Buscó la UCI pediátrica, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al llegar, vio a Isabel. Estaba sentada en una silla de plástico, encorvada, con el rostro hundido entre las manos, el cabello revuelto y la ropa arrugada. Ya no era la mujer altiva y cruel que la había llamado estorbo. Era una madre rota, destrozada por el dolor. Clara la observó desde la distancia, el rencor inicial disolviéndose ante la imagen de su cuñada tan vulnerable. Su corazón se encogió. El odio que había sentido se transformó en una punzada de piedad. Se acercó lentamente, sin hacer ruido. La fe de Clara, que había estado aletargada, comenzó a resurgir. «Dios mío», pensó, «ayúdame a ver más allá de mi propio dolor». Clara se detuvo a pocos pasos de Isabel. No sabía qué decir. Las palabras de su cuñada aún resonaban, pero en ese momento eran solo susurros lejanos ante la magnitud de la tragedia que se cernía sobre ambas familias. Era la primera vez que se veían desde aquella fatídica llamada. Isabel levantó la cabeza al sentir su presencia. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto, se fijaron en Clara. No había sorpresa, no había enojo, solo una fatiga abrumadora y un dolor insoportable. Los labios de Isabel temblaron, pero no dijo nada. Clara sintió un nudo en la garganta. Extendió una mano temblorosa y la posó suavemente sobre el hombro de Isabel. No era un gesto de perdón ni de olv. Las palabras de Isabel resonaban en el silencio opresivo de la pequeña casa. Cada sílaba un eco hiriente en el ya frágil corazón de Amelia.
Eres un estorbo, viuda, había dicho, y la frase se había enraizado en su alma como una mala hierba, secando cualquier brote de esperanza. El mundo, que ya era un lienzo borroso de grises desde la partida de su esposo, parecía encogerse aún más, dejándola en un rincón oscuro donde el aire escaseaba. Se sentía atrapada, no solo por la pena que la consumía, sino también por la percepción ajena, por esa mirada de lástima y a veces de reproche que se había vuelto su sombra constante. La soledad no era solo la ausencia de una compañía amada, era una sensación palpable de estar a la deriva, sin un ancla, sin un propósito claro. Los días se fusionaban en una rutina monótona de tareas sin sentido, donde cada plato fregado o cada prenda doblada le recordaba la vida compartida que ahora se había disuelto en fragmentos dolorosos. La casa, que una vez fue el epicentro de risas y conversaciones, ahora era un mausoleo de recuerdos, cada objeto un fantasma de lo que fue. Su mente divagaba, buscando respuestas en el vacío, intentando comprender cómo su existencia se había transformado tan drásticamente de un día para otro, cómo la estabilidad que conocía se había desvanecido, dejándola en la más cruda de las vulnerabilidades. ¿Cómo se suponía que debía seguir adelante cuando el camino se había derrumbado por completo? La ausencia de Antonio no era solo emocional, se manifestaba en cada rincón de su nueva realidad, golpeando con la fuerza de un martillo cada vez que intentaba retomar el control. La economía familiar, antes gestionada con el sueldo de Antonio, ahora era una ecuación irresoluble. Las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina, formando una pequeña montaña de papel que parecía burlarse de su incapacidad para hacerles frente. Amelia intentaba recordar los consejos de su esposo sobre cómo organizar las cuentas, pero las cifras danzaban ante sus ojos, incomprensibles, amenazadoras. El miedo a no poder mantener la casa, el hogar que habían construido con tanto amor, era una garra fría en su estómago. Paseaba por las habitaciones, acariciando los muebles, cada objeto una reliquia de un tiempo mejor. Los silencios eran ensordecedores. Ya no había el murmullo de Antonio leyendo el periódico en la sala, ni el sonido de sus pasos al volver del trabajo. Solo el eco de sus propias pisadas y el latido ansioso de su corazón. A veces, se sentaba en el viejo sillón de Antonio, buscando consuelo en el leve aroma que aún conservaba su presencia, pero solo encontraba un vacío más profundo. Esta carga, tanto emocional como material, la llevaba a cuestionar su propia valía, a preguntarse si Isabel, en su crueldad, no había pronunciado una verdad que ella misma temía reconocer. Las palabras de Isabel habían germinado en la fértil tierra de su dolor, convirtiéndose en una convicción silenciosa: eres un estorbo. Amelia comenzó a ver el mundo a través de ese filtro, sintiéndose una carga para quienes la rodeaban. Dejó de salir, evitando las miradas curiosas o compasivas de los vecinos. Si alguien se acercaba a ofrecer ayuda, su primer impulso era rechazarla, convencida de que solo estaban siendo amables por pena, por obligación. Las llamadas telefónicas de parientes lejanos se volvieron una fuente de ansiedad, temiendo que detectaran su debilidad, que confirmaran su inutilidad. Se aisló, construyendo muros invisibles a su alrededor, una fortaleza de melancolía que la protegía de nuevas heridas, pero también la condenaba a una soledad aún más profunda. Las noches eran las peores. La oscuridad amplificaba sus miedos. Las voces de la duda se hacían más fuertes. ¿De qué sirvo ahora? ¿Quién me necesita?, se preguntaba. Y el eco de su propia voz era la única respuesta. La fe, que siempre había sido su pilar, su refugio, comenzaba a tambalearse. Las oraciones se sentían vacías, las palabras se perdían en el aire y la sensación de que Dios la había olvidado por completo se instalaba en su corazón. La fe de Amelia, que en otros tiempos había sido una fuente inagotable de consuelo y fortaleza, se encontraba ahora en un desierto árido. Recordaba las veces que Antonio le había dicho: confía, Amelia, Dios nunca nos abandona. Pero, ¿dónde estaba Dios ahora? En su desesperación, se arrodillaba junto a su cama, intentando rezar, pero las palabras se agolpaban en su garganta, ahogadas por el llanto.
Las promesas de esperanza, los salmos que antes le daban paz, ahora sonaban distantes, huecos. Se sentía como Job, cuestionando el porqué de su sufrimiento, buscando una señal, una chispa de la presencia divina que pudiera disipar la oscuridad que la envolvía. Visitó la pequeña iglesia del pueblo. Se sentó en el último banco, esperando sentir esa familiar conexión, pero solo encontró el frío de la piedra y el eco de sus propios pensamientos. Era como si un velo se hubiera interpuesto entre ella y lo sagrado. La frase «Achei que Deus tinha-me esquecido» no solo era el nicho de su canal, era ahora su propia y amarga verdad, una verdad que la hundía aún más en la desesperanza. ¿Cómo podía Dios permitir tanta angustia, tanto olvido? Un día, mientras intentaba poner orden en el viejo escritorio de Antonio, sus dedos se toparon con una pequeña caja de madera oculta en el fondo de un cajón. Dentro, entre cartas de amor y fotografías descoloridas, encontró un viejo diario. Era el diario de Antonio, un regalo que ella le había hecho años atrás y que él había llenado con sus pensamientos, sus sueños y sus oraciones. Al hojearlo, una página llamó su atención. Era una entrada escrita justo después de un momento difícil en sus vidas, un revés que habían superado juntos. Antonio había escrito: «Incluso en la noche más oscura, Amelia, nuestra fe es la estrella que nos guía, y en cada pérdida hay una lección, una oportunidad para crecer. Dios nunca cierra una puerta sin abrir una ventana». Esas palabras, escritas con la caligrafía familiar de Antonio, atravesaron el muro de su tristeza. No era una solución a sus problemas, no era un milagro, pero era un ancla, un recordatorio de la fortaleza que siempre habían compartido y de la fe que, aunque adormecida, aún residía en ella. Una tenue luz comenzó a filtrarse en la oscuridad de su desesperación, sugiriéndole que tal vez, solo tal vez, aún había un camino por delante. Animada por las palabras de Antonio, Amelia decidió dar un pequeño paso, algo que le permitiera recuperar una pizca de control en su vida caótica. Recopiló los documentos de Antonio, los que había dejado amontonados por meses, y se propuso organizarlos. Era una tarea abrumadora, pero cada papel clasificado, cada carpeta etiquetada, era una pequeña victoria contra el desorden y la inercia. Mientras revisaba recibos y extractos bancarios, descubrió un pequeño fondo de ahorro que Antonio había estado guardando discretamente, para cualquier imprevisto, decía siempre. No era una fortuna, pero era un respiro, una pequeña red de seguridad que aliviaba la presión inmediata y le daba un margen para pensar. Este descubrimiento, inesperado y providencial, se sintió como un guiño de Antonio desde el más allá, o quizás una sutil manifestación de esa providencia divina que él tanto predicaba. La sensación de ser un estorbo no desaparecía por completo, pero se atenuaba con cada pequeña decisión, con cada avance. Su fe no había vuelto con la fuerza de un torrente, pero era como un riachuelo que, lentamente, empezaba a fluir de nuevo, irrigando su árido corazón. Unas semanas después, mientras Amelia trabajaba en el pequeño jardín que Antonio tanto amaba, una vecina, la señora Elena, se acercó a la valla. Elena era una mujer mayor, de sonrisa amable y ojos sabios. En lugar de ofrecer palabras de lástima, simplemente preguntó: ¿necesitas ayuda con esas malas hierbas, querida? 2 manos siempre son mejor que una. No hubo reproche, ni compasión forzada, solo una simple oferta de amistad. Amelia, sorprendida, aceptó. Juntas, trabajaron en silencio durante un rato, y por primera vez en mucho tiempo, Amelia no se sintió sola. Elena no mencionó a Antonio, ni la viudez, ni las palabras de Isabel. Habló de las flores, del clima, de la vida cotidiana. Ese pequeño acto de bondad desinteresada, de conexión humana, fue un bálsamo para su alma herida. Le recordó que el mundo no era solo un lugar de juicio y crueldad, que aún existía la gentileza. La señora Elena, sin saberlo, había plantado una semilla de esperanza en el corazón de Amelia, una que le hacía cuestionar si la etiqueta de estorbo era realmente una verdad universal o solo una distorsión de la realidad. La pequeña semilla de esperanza plantada por la señora Elena comenzó a germinar, y con ella, Amelia empezó a mirar a Isabel con otros ojos.
Recordó el día de la boda de su esposo y su hermana. Isabel había sido una novia radiante, llena de sueños. Pensó en los años de risas compartidas en las reuniones familiares, antes de que las pequeñas envidias y los malentendidos fueran creando distancia. Isabel, a pesar de su reciente crueldad, también había tenido sus propios desafíos. Amelia recordó cuando el negocio de su cuñado, el esposo de Isabel, estuvo a punto de quebrar y la angustia que Isabel había experimentado. Quizás, reflexionó Amelia, las palabras de Isabel no venían de la maldad pura, sino de su propio miedo, de su propia inseguridad. Tal vez Isabel también se sentía vulnerable y al ver la viudez de Amelia, veía un reflejo de su propia fragilidad, una advertencia de la precariedad de la vida. Esta nueva perspectiva, lejos de justificar el dolor, lo situaba en un contexto de humanidad compartida, donde todos luchaban con sus propios demonios, haciendo que la transición hacia una posible reconciliación fuera un poco más imaginable, aunque aún lejana. El tiempo pasó, y aunque la relación con Isabel seguía distante, Amelia se sentía un poco más fuerte. Un día, mientras estaba en la farmacia, escuchó fragmentos de una conversación entre dos mujeres del pueblo. Hablaban de Isabel, de que su cuñado, Jorge, el esposo de Isabel, había estado enfermo últimamente. Nada grave, decían, pero lo suficiente como para preocupar a Isabel, que siempre había sido nerviosa con la salud. La noticia flotó en el aire, ligera, pero caló hondo en Amelia. A pesar de las palabras hirientes, Jorge había sido siempre amable con ella, un hombre trabajador y discreto. La idea de que estuviera sufriendo, y con él Isabel, le provocó una punzada de preocupación. No era lástima, era algo más profundo, una conexión humana que trascendía los rencores pasados. Ese atisbo de la fragilidad de Isabel, de sus propias luchas, hacía que Amelia se preguntara si el muro que las separaba era tan inquebrantable como parecía. Se encontró pensando en ellos más de lo que esperaba, una extraña mezcla de resentimiento y una incipiente empatía. La vida, como siempre, encontraba formas inesperadas de recordarle la interconexión de todos los destinos. La imagen de Jorge enfermo revolvía algo en el interior de Amelia. Había una punzada de inquietud que la acompañaba desde la farmacia. Se debatía internamente, una lucha entre el orgullo herido y la humanidad. ¿Debería llamar a Isabel? ¿Ofrecer su apoyo, aunque fuera una mera formalidad? La herida de estorbo aún escocía, pero la visión de Isabel lidiando con el sufrimiento, con la posibilidad de una pérdida similar a la suya, ablandaba su corazón. Mientras preparaba la cena, su mente recreaba escenarios. Una llamada fría, un rechazo más de Isabel o quizás un silencio incómodo. La duda la carcomía. La decisión no era fácil. Implicaba dejar atrás el resentimiento para abrazar la compasión, un paso gigantesco. De repente, el sonido estridente del teléfono fijo interrumpió sus pensamientos, sobresaltándola. Era una hora inusual para recibir llamadas. Con el corazón acelerado, contestó. La voz al otro lado era desconocida, grave, y pronunció las palabras que helaron su sangre. Hablamos del Hospital Central. ¿Es usted familiar de Jorge? La olla humeante sobre el fuego, el calor de la cocina, todo se desvaneció, sumergida en un frío gélido y un shock absoluto. La voz del hospital se repitió en su mente. Hospital Central. Jorge. Estado crítico. Las palabras se desdibujaron en un zumbido y el teléfono se escurrió de sus dedos, cayendo con un golpe sordo sobre la encimera. Amelia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No era solo la noticia de Jorge, era el eco de su propia historia, la resonancia de esa misma llamada que había recibido meses atrás, la que le anunció la inminente partida de Antonio. Un escalofrío recorrió su cuerpo, mezclando el pánico con la cruda memoria de su propio luto. Su mente, que apenas había empezado a sanar, fue bombardeada por imágenes del hospital, del olor a desinfectante, de las caras pálidas de los médicos. Era un viaje al pasado, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida. Isabel estaba allí, enfrentando lo que ella ya había vivido. El rencor, el dolor de las palabras hirientes, todo se evaporó ante la magnitud de la tragedia compartida. Una fuerza mayor, el instinto de la humanidad y la empatía, la impulsó. Necesitaba estar allí,
no por Isabel, sino por el recuerdo de Jorge, por la sombra de su propio dolor y por la inevitable conexión que la vida, caprichosa, había vuelto a tejer entre ellas. El trayecto hasta el hospital central fue una bruma de ansiedad. Amelia condujo sin apenas ser consciente del camino, sus manos apretadas en el volante, la mente en una vorágine de pensamientos y recuerdos. Cada semáforo, cada curva, cada bocinazo de un coche impaciente solo servían para amplificar la urgencia que sentía. El aire de la noche parecía cargado de presagios. Mientras avanzaba, las imágenes de Antonio en sus últimos días se superponían con la incertidumbre sobre Jorge. Un nudo de angustia se le formó en el estómago. ¿Sería capaz de afrontar de nuevo ese ambiente hospitalario, ese olor a enfermedad y a esperanza tenue? Se aferró a la idea de que no iba por sí misma, sino por un deber, por un lazo de sangre que, a pesar de todo, seguía existiendo. En un semáforo en rojo, sus ojos se posaron en el pequeño rosario colgado del espejo retrovisor, un regalo de Antonio. Lo apretó entre sus dedos, una oración silenciosa subiendo por sus labios, una petición de fuerza, no solo para Jorge e Isabel, sino también para sí misma, para poder soportar el peso de este nuevo capítulo de dolor. Si necesitas un momento para reconectar con tu fe en medio de la adversidad, tómate un respiro ahora y encuentra la paz en la oración. Cuando Amelia llegó al hospital, el bullicio de la sala de urgencias la envolvió como una manta fría. Pasillos desiertos, la luz artificial, el zumbido constante de los equipos médicos. Sus ojos buscaron a Isabel en el laberinto de sillas y rostros agotados. La encontró sentada en una esquina, encogida, su rostro surcado por lágrimas secas, las manos temblorosas. No había ni rastro de la Isabel altiva que la había herido, solo una mujer vulnerable, rota por el miedo. Amelia se acercó lentamente, su propio corazón latiendo con fuerza. Isabel levantó la vista, y en sus ojos enrojecidos no había sorpresa ni enfado, solo un abismo de dolor. Sin decir una palabra, Amelia se sentó a su lado, ofreciendo su presencia silenciosa. Un gesto que valía más que 1000 disculpas. La barrera invisible que las había separado durante tanto tiempo se disolvió en la atmósfera densa de la angustia compartida. En ese instante, las duras palabras de Isabel se desvanecieron, reemplazadas por el reconocimiento mutuo de la fragilidad humana ante la enfermedad y la pérdida inminente. La conexión, forjada en el dolor, se hizo más fuerte que cualquier rencor. No pasó mucho tiempo antes de que un médico joven y serio se acercara a ellas. Su rostro no prometía buenas noticias. Habló en un tono grave, con términos médicos que apenas lograban entender, pero el mensaje era claro y devastador. El estado de Jorge era crítico, las posibilidades escasas. Cada palabra del médico era un puñal que se clavaba en el corazón de Isabel. Amelia sintió un escalofrío al escuchar el pronóstico, una réplica exacta de las palabras que le habían dicho sobre Antonio. Era la misma desesperación, la misma impotencia. Isabel rompió a llorar incontrolablemente, un lamento ahogado que resonó en el silencioso pasillo. Amelia, a su lado, sintió la inmensa necesidad de consolarla. No había espacio para la amargura, solo para el dolor humano, puro y desprovisto de ego. En ese momento, la viuda y la cuñada, que se habían enfrentado con palabras crueles, se convirtieron en dos mujeres unidas por una misma pena. Dos seres humanos al borde de un abismo, cada una reflejando en la otra su propio miedo a la pérdida. El conflicto se había transformado en una comunidad de sufrimiento. Las palabras del médico colapsaron a Isabel. Se aferró al brazo de Amelia, sollozando sin control. Aquel silencio al otro lado del teléfono, roto solo por el murmullo de una enfermera en la distancia, era más elocuente que cualquier palabra. La voz quebrada de mi cuñada, pidiendo una oración, había perforado la armadura que, sin saberlo, había levantado alrededor de mi corazón. Había pasado semanas sumergida en el dolor de mi propia viudez, sintiendo el peso de la ausencia de Marcos en cada rincón de la casa, en cada taza de café solitaria. Sus palabras hirientes, «Eres un estorbo, viuda», habían echado sal en una herida abierta, cimentando mi convicción de que estaba sola en mi sufrimiento, incomprendida, apartada. Sin embargo, esa llamada,
Esa súplica desesperada había desdibujado las fronteras de mi dolor personal. El miedo en su voz no era el miedo de quien quiere herir, sino el de quien está a punto de perderlo todo. Y en ese instante, mi propia pena, aunque latente, se convirtió en un eco de la suya, revelando una conexión humana que había olvidado. La noche se tiñó de una ansiedad diferente, ya no centrada en mi propia soledad, sino en la incertidumbre que ahora envolvía a mi cuñada. Las sábanas de mi cama parecían más frías, el silencio más opresivo, pero ya no por mi luto, sino por la espera de noticias que podían cambiarlo todo para alguien más. Me levanté, incapaz de conciliar el sueño, y me senté junto a la ventana, observando las luces distantes de la ciudad. Recordé las innumerables noches que Marcos y yo habíamos pasado conversando hasta tarde, planeando el futuro, riendo de pequeñas cosas. Esa nostalgia era un fantasma constante, pero ahora se mezclaba con una extraña sensación de urgencia, una necesidad de ofrecer consuelo, aunque fuera a quien me había herido. La oración que mi cuñada me pidió resonaba en mi mente, no como una imposición, sino como un puente inesperado que el dolor había construido entre nosotras. Un lazo frágil que, quizás, era la única esperanza de su corazón roto. El amanecer trajo consigo no solo la luz del nuevo día, sino también la decisión inquebrantable de ir al hospital. Mi primer instinto fue quedarme en casa, protegida en mi burbuja de dolor, pero algo dentro de mí me impulsó a actuar. La idea de que mi cuñada estuviera sola, enfrentando una crisis médica sin apoyo, me parecía impensable. No importaba el pasado ni las palabras hirientes. En ese momento, éramos dos mujeres, dos almas, enfrentando la fragilidad de la vida. Preparé un termo de café, algo para ella y, de alguna manera, para mí también, como un gesto silencioso de solidaridad. Al salir de casa, el aire fresco de la mañana pareció disipar parte de la bruma de tristeza que me había acompañado. Era un pequeño paso, sí, pero se sentía como el primer paso hacia algo más grande, hacia la posibilidad de encontrar una luz en la más densa oscuridad. El hospital era un laberinto de pasillos estériles y rostros preocupados. Cada sonido, cada voz baja, cada pitido de máquina, recordaba la delgada línea que separa la vida de la muerte. Encontré a mi cuñada sentada en una silla de plástico, con los ojos hinchados y el cabello revuelto, aferrada a una taza de café que ya debía estar fría. Su rostro, normalmente altivo, estaba ahora marcado por la angustia. Se veía pequeña, vulnerable, despojada de toda su dureza. Me acerqué con cautela, sintiendo la tensión en el aire, pero también una extraña compasión. Al levantar la vista y verme, sus ojos se abrieron en una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser vergüenza. El peso de nuestras palabras no dichas llenó el espacio entre nosotras, un muro invisible que solo la sinceridad y la necesidad podían derrumbar. Extendí la mano con el termo y una bolsa con unos bollos, un ofrecimiento silencioso, sin palabras. «Te traje café y algo de comer», dije, mi voz apenas un susurro. Ella me miró, y por un momento vi el reflejo de mi propio dolor en sus ojos, el mismo miedo a lo desconocido que yo había sentido al perder a Marcos. Era como si la tragedia, al acechar en este hospital, hubiera desnudado las máscaras que ambas llevábamos. Lentamente aceptó el café. Sus manos temblaban ligeramente. No hubo disculpas inmediatas, ni promesas de enmienda, solo la cruda realidad de un momento compartido de vulnerabilidad. El silencio se volvió un poco menos pesado, transformándose de un abismo a un espacio compartido, donde la humanidad, en su forma más pura y frágil, comenzaba a emerger entre nosotras. Finalmente, mi cuñada rompió el silencio, su voz apenas audible. «Es mi hija, un accidente repentino», confesó, y las lágrimas que tanto había contenido finalmente fluyeron. La noticia me golpeó con fuerza, una ola de empatía que arrastró cualquier resentimiento pasado. Era la pequeña Andrea, su hija única, una niña vivaz y llena de sueños. El dolor de una madre era un lenguaje universal que yo, como mujer que había amado profundamente, podía entender. En ese momento, no éramos cuñadas con un historial de dolor y palabras hirientes. Éramos dos mujeres, unidas por la angustia ante la fragilidad de la vida de un ser querido.
Sentí un impulso de abrazarla, de ofrecerle el consuelo que yo misma había anhelado en mis noches más oscuras. La fe que se había tambaleado en mi propio luto ahora se aferraba a la esperanza de Andrea. Fue en medio de ese desconsuelo que vi su orgullo resquebrajarse por completo. Mi cuñada, siempre tan fuerte y reservada, se inclinó hacia mí, sus hombros temblaban y susurró: «Lo siento, de verdad lo siento por todo lo que te dije. Estaba tan dolida, tan perdida después de lo de Marcos, que desquité mi propia pena contigo». Sus palabras fueron un bálsamo inesperado para mi alma. No era el perdón lo que buscaba, sino la comprensión. Ella también había sufrido la pérdida de un hermano, y su dolor se había manifestado en ira, una respuesta humana, aunque cruel. En ese instante, comprendí que su «eres un estorbo» no era personal, sino un grito de su propia impotencia ante la vida. Una ola de alivio y, paradójicamente, de amor fraternal me invadió. En el rincón más inesperado del dolor, en la sala de espera de un hospital, estábamos reconstruyendo algo que creía perdido para siempre. Las horas pasaron lentamente, marcadas por las actualizaciones esporádicas de los médicos, cada una un vaivén de esperanza y temor. Nos turnamos para orar, no solo por Andrea, sino también la una por la otra. Mi cuñada, la misma que me había juzgado con tanta dureza, ahora se aferraba a mi mano, sus ojos buscando en los míos la fortaleza que ella sentía que le faltaba. Juntas, recitamos versículos que conocíamos desde la infancia, palabras de consuelo y promesa que resonaban con una fuerza renovada en el ambiente hospitalario. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser un ancla, un faro en la tormenta. Dios tiene un propósito para todo, susurré, repitiendo las palabras que mi propia madre solía decirme, y vi un atisbo de paz en el rostro angustiado de mi cuñada, una pequeña fisura en la pared de su desesperación. Finalmente, el médico apareció con una sonrisa cansada. Andrea estaba fuera de peligro. La cirugía había sido un éxito. La noticia nos golpeó como una ola de alivio, y ambas nos abrazamos, esta vez sin reservas, con lágrimas de pura gratitud. Era un milagro, un recordatorio de que la vida, a pesar de sus golpes, también ofrece segundas oportunidades. Pero más allá de la alegría por Andrea, lo que había sucedido entre mi cuñada y yo era igual de significativo. La noche del hospital no solo había salvado una vida, sino que había reparado un vínculo fracturado. Aprendí que la fe no solo se encuentra en la alegría, sino que a menudo se forja y se fortalece en el crisol del sufrimiento compartido, en la capacidad de extender una mano incluso a quien nos ha herido. Meses después, la casa ya no se sentía vacía. Mi cuñada y Andrea venían a menudo, y el sonido de la risa de la niña llenaba los espacios que antes estaban dominados por el silencio de mi luto. Había descubierto que el amor de Marcos no había desaparecido, sino que se había transformado, dejando un espacio para que el perdón y una nueva forma de familia florecieran. Esa noche en el hospital fue un punto de inflexión, una prueba de que incluso cuando todo parece acabado, Dios sigue en control, orquestando conexiones, transformando el dolor en propósito. Quizás, su propósito para mí no era solo sobrevivir a la pérdida, sino aprender a amar y perdonar más allá de mis propias heridas. Te invito a que, si te has sentido solo o incomprendido en tu dolor, busques esa mano, esa oración, ese atisbo de esperanza. Siempre hay luz, incluso después de la noche más oscura. Comparte esta historia si crees que puede inspirar a alguien que lucha en su propia oscuridad.